Hola, mi nombre es Clarisa Pendino y formo parte del equipo curatorial de Bienal Sur. Estamos aquí en el marco de En Marcha, Arte, Pensamiento y Pedagogía de Fronteras, organizado por Puntos Aparte de Cúcuta, Colombia, junto a Bienal Sur en su quinta edición del año 2025. Y en esta conversación nos acompañan Adriana Marcela Pérez Rodríguez y Alexander Apóstol en una conversación que versa sobre las fronteras, pero desde puntos de vista de los cuerpos femeninos y cómo eso también afecta y es una problemática específica en los modos de circulación, migraciones y los bordes de la contemporaneidad. Esta presentación se titula Atravesamientos, cuerpos femeninos y diversos en la frontera. Y nos interesa particularmente la conversación entre ambos artistas, Adriana de Colombia y Alexander de Venezuela, por algunos trabajos que han estado desarrollando en materia de la articulación o de pensar la frontera desde los cuerpos femeninos, de diferentes puntos de vista, incluso también desde las diversidades. Adriana es politóloga, magíster y doctoranda en estudios de género y cofundadora del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander. Y Alexander es artista visual, reconocido por su obra en las tensiones entre identidad, nación y sexualidad en Latinoamérica, con un fuerte enfoque también en las prácticas, en la imagen del arte abstracto. Bueno, si les parece, me encantaría que puedan hacer una breve presentación de sus proyectos en torno a estas problemáticas y si alguno de ustedes tienen algunas imágenes o material para compartir, pueden hacerlo. No sé si Adriana, ¿te gustaría comenzar? Sí, claro que sí. Bueno, pues hola para todos, todas y todes. Solo pues quiero hacer una acotación. Yo no soy artista, yo me muevo es desde los espacios de investigación y durante mi periodo en Cúcuta y en el observatorio era una investigación muy vinculada hacia la incidencia social y política. Entonces les cuento un poco sobre el observatorio, que es una organización que yo cofundé junto con dos personas más en Cúcuta y de la que estuve a cargo hasta mediados del 2022, que es cuando ya me vengo a Canadá a realizar mis estudios doctorales. El Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander es una organización que nace justamente de la necesidad de empezar a recabar y a sistematizar información sobre las situaciones que estaban enfrentando y que siguen enfrentando mujeres, migrantes y personas LGBT en Cúcuta, norte de Santander. Para quienes no sepan, Cúcuta es esta ciudad en la zona de frontera de Colombia y Venezuela que durante los años 2015 a 2022 vivió una situación que se conoció dentro de la narrativa oficial como una crisis de frontera, que fue una situación influenciada por la llegada de muchísimos migrantes venezolanos, pero también retornados colombianos, que eran expulsados o que huían de Venezuela. Cúcuta es una ciudad de paso principalmente, es decir, muchas de estas personas llegaban no necesariamente para quedarse por un tiempo prolongado, sino para atravesar la ciudad y llegar hasta otros puntos de Colombia en donde iban a residir o migrar hacia el norte o hacia el sur del continente. Sin embargo, pues se conformó como una ciudad de paso y muchas personas que efectivamente llegaban allá con la intención de quedarse solo temporalmente, pues terminaron residiendo allá. A raíz de esto y de saber que estaban pasando muchísimas cosas en la ciudad con estas personas con estas poblaciones que les comenté previamente,
pero con la falta de información sistematizada, con la falta de datos y de análisis sobre lo que pasaba, es que varias personas, con otras dos personas más, decidimos sacar el Observatorio de Asuntos de Género con William Mesa y con Gabriela Chacón. Este observatorio nace a finales del 2019, justamente con el propósito de empezar ya a recolectar toda la información, a analizarla, pero también a visibilizarla y a circularla, porque también nos movía la intencionalidad no solamente de generar información por ese hecho mismo, sino de visibilizarla y de circularla para que pudiera ser utilizada por los distintos actores y actoras de la sociedad para múltiples propósitos. Es decir, esta era una información que no se veía como un bien en sí mismo, sino como un movilizador de distintos procesos sociales y organizativos en la ciudad. De ahí que le sale como esa otra patica de investigación para qué o conocimiento para qué, y en este caso era generalmente direccionada hacia la incidencia, incidencia en espacios políticos, ya sea regionales, locales, departamentales o nacionales, incidencia también con las organizaciones de cooperación internacional, puesto que durante esos años la ciudad pues se encontraba con una alta participación de organizaciones internacionales desde todo el sistema de ONU hasta organismos de otros países como USAID, también como la Unión Europea, y también incidencia para fortalecer los procesos organizativos y comunitarios de la ciudad. De ahí nace el observatorio. Esta organización, durante el periodo que yo la dirigí, que fue hasta mediados del 2022, tenía 4 ramas de investigación, pero digamos que las ramas principales en las que movilizábamos casi todos nuestros esfuerzos era justamente seguridad y género y realidades de frontera. Nos interesaba mucho saber qué era lo que estaba pasando con mujeres, tanto colombianas como venezolanas, y también con personas LGBT de nacionalidad colombiana y venezolana. Durante este proceso del observatorio lo que pudimos ver es que se empiezan a fortalecer a la par distintas organizaciones de la sociedad civil, y lo que termina siendo es no solo una organización movilizando estos procesos de generar información, de incidir en espacios de poder, sino que ya éramos distintas organizaciones sociales que trabajábamos de manera articulada para empezar a visibilizar las realidades de estas poblaciones que yo les comento en la ciudad. Es decir, el observatorio crece a la par de un proceso de enriquecimiento de la sociedad civil en Cúcuta, con el fortalecimiento del nacimiento de distintas organizaciones de mujeres y feministas, como también organizaciones LGBT. Digamos que uno de los temas principales que nos movilizaba a todos era, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Y en Cúcuta, ese qué es lo que está pasando está muy mediado por la situación de seguridad, por la situación, por el contexto de Cúcuta, del conflicto armado, de la frontera, del conflicto en el Catatumbo. Los temas de seguridad son preponderantes. Ahí es cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, de la sistematicidad de las violencias contra las mujeres, contra personas LGBT, principalmente contra mujeres trans, contra hombres gays también, del estigma tan fuerte, aunque no soy muy fan de esa palabra estigma, más bien como de la sistematicidad de violencia también contra mujeres trans, principalmente en escenarios de trabajo sexual en distintos lugares de la ciudad. Cuando hablamos de sistematicidad de violencia, también hablamos de quienes ejercen esta violencia, y lo que podíamos ver es que en los casos de mujeres cisgénero o mujeres transgénero migrantes, las distintas representaciones del Estado colombiano tenían un papel activo, ya sea por ejercicios de persecución o también por ejercicios de desconocimiento de derechos o de indiferencia que generaban una mayor impunidad.
Actualmente lo que podemos ver en Cúcuta es, por ejemplo, ahorita en noviembre, en solo un fin de semana a inicio de noviembre, se asesinaron a 5 mujeres. En octubre fue lo mismo, ocurrieron 3 feminicidios en un fin de semana de octubre. Pero yo lo que me quiero enfocar más allá de la ocurrencia de la violencia es dar a conocer justamente que durante este proceso y actualmente las organizaciones de sociedad civil han venido justamente alimentando esta con mayor claridad y precisión la situación y la imagen de lo que está pasando con mujeres, con personas LGBT y personas migrantes en la ciudad. Y esto también es importante, porque algo que pasaba cuando representantes del observatorio viajábamos a otras ciudades al interior del país, como Bogotá, era que generalmente nos decían como, uy, qué complicado, pobrecitas ustedes trabajando en un escenario tan complejo como Cúcuta. Y efectivamente es cierto, Cúcuta representa unos desafíos muy particulares por la conjugación de distintas situaciones o de distintos contextos como los que conté previamente. Sin embargo, esa imagen es incompleta, porque si efectivamente hay unos escenarios de seguridad bastante difíciles que no solo producen una sistematicidad de violencia contra mujeres, personas LGBT y personas migrantes y también alimentan la impunidad, también es cierto que la sociedad civil en Cúcuta, con la participación de un número creciente de organizaciones sociales de mujeres y de personas diversas y también de personas migrantes, ha logrado demostrar que en Cúcuta no solo se resiste a la violencia, sino que también se buscan crear otros escenarios de vida posible. Escenarios de vida donde el único horizonte no es solo contar a cuántas personas han asesinado este fin de semana, sino también exigir el cumplimiento de derechos y también es generar espacios de esparcimiento, de gozo, de construcción de comunidades, de cuidados colectivos. Y justamente ese componente es el que falta cuando desde otras ciudades, como por ejemplo al interior del país, solo se nos ve como pobrecitas estas personas tratando de trabajar en un escenario tan complejo. Sí, pero no del todo. Y justamente lo que queda excluido de ese relato es que más allá de resistir a la violencia, en Cúcuta se construye comunidades en la adversidad y a pesar de la adversidad. Y eso sí no es, quedan mucho, eso sí pues escapa de los reportes, de los informes, eso es algo que se vive en la cotidianidad, en el día a día. Y eso es justamente tan valioso como la importancia de visibilizar lo que está ocurriendo y de incidir en espacios de toma de poder. Porque en últimas, lo que mantiene estos procesos no es solamente el financiamiento, no es solamente la participación en escenarios de influencia, sino es justamente la construcción de redes de cuidado. Y eso pasa es por la cotidianidad, eso pasa es por el relacionamiento entre las personas. Y eso es justamente lo que yo quiero rescatar acá, que es una imagen mucho más compleja de la vida en esta zona de frontera. No sé si yo creo que por ahorita puedo ir cerrando para dar paso al compañero y ya después retomamos. Muchas gracias, Adriana, por la presentación y por traer em, este trabajo que han estado haciendo y también de abrir la mirada o la visión que se tiene sobre algunos contextos y espacios de frontera y específicamente Cúcuta, que es la que impulsa este encuentro y este conversatorio. Ahora, bueno, nos gustaría escuchar a Alexander, que parte de su trabajo está vinculado a problemáticas LGBTI y de disidencias sexuales. Y bueno, si te escuchamos para esta presentación, para compartir tu trabajo.
No te escucho, Alexander. ¿Ustedes le escuchan? No, ya, es que Ahora estaba sí. Ya. apagado el sonido. Gracias. Gracias, Clarisa. Mi trabajo artístico comenzó a finales de los 80 y he abarcado tanto fotografía como video principalmente, pero también otras disciplinas, incluso disciplinas que yo no controlo, como eh, pintura, música, danza. Invito a colectivos y de alguna manera a realizar, a trabajar como en una misma idea. Y eso de alguna forma me permite trabajar con otros puntos de vista y de alguna manera vencer como ciertos prejuicios, ciertas ideas con las cuales yo traigo. De alguna manera es como un juego simbólico también fronterizo, trabajar como con otras talentos y otras ideas en base a la discusión de mis propios proyectos. Aquí les voy a presentar algunos proyectos que tocan específicamente temas LGTBI con frontera. Yo he trabajado en otros proyectos, de hecho, actualmente tuve una exhibición en la Universidad Iberoamericana de mi proyecto en la Bienal de Cuenca que fue premiado, que trabajaba directamente sobre frontera, pero no trabajaba con el cuerpo, sino con voces. Y quiero mostrarle algunos trabajos desde inicio de los años 2000 hasta hoy, donde sí se confluyen un poco ambas ideas, y de la idea de frontera y la idea de cuerpos disidentes y LGTBI. Voy a compartir pantalla. Eh, este proyecto fue presentado además en Juntos y Aparte, se llama What I'm Looking For, fue el primer proyecto. Yo estoy radicado en España, vivo en Madrid desde hace 23 años y, y ya va, un segundo, una pregunta. ¿Las pantallitas donde salen ustedes salen en la pantalla que están viendo? O sea, es que se monta un poco sobre el trabajo. Sí, a lo mejor si pudieras poner ¿Cómo lo puedo? Déjame presentación ver. pantalla completa, No. ahí donde dice reproducir, por ejemplo, Aquí compartir. Mm, para que no se vean las imágenes del costado, decís. sí, sí. Mm. No hay como una reproducción de pantalla completa, Pero es que no sé, ahora ni siquiera se me sale a mí la pantalla, no sé qué hice. porque acá todavía la vemos. Ah, ¿qué Sí, estás viendo? Ah, con razón, ¿qué estás viendo? ¿Qué ven ustedes? vemos una imagen con varias A ver, pero ven, lo que ventanitas pasa es que ya, yo ni siquiera lo veo. Déjame ver. Ok. y si Aquí, pones ahí reproducir, y aquí ya no salen ustedes. ¿Ustedes qué están viendo? Estoy moviendo para atrás y para adelante. sí, sí. Sí, como unos Ok. chats. Ok, bueno, voy a empezar nuevamente aquí, ¿vale? Para Ujú. que editen. Pero tal vez si quieres poner reproducir, a lo mejor o visualización y tal vez se pone pantalla completa. No sé si ves arriba la barra. Si pones visualización, ¿Dónde está mostrar? Mm, es que esto no es un usar PDF. pantalla completa, sí, al final dice, de esa. Bueno, da un poco igual. Ok. Sí. Esto yo creo Eh, que lo podés reducir igual, lo del costadito. Pero. es que sí, prefiero ver las Ah, ok, miniaturas. perfecto, entonces. Perdón, Listo, perdón. listo. Pensé que querías sacarlo. Bueno, Adelante. voy a retomar cuando me mudo a España, ¿vale? Tengo 23 años viviendo en Madrid y el primer trabajo que quiero presentarles es justamente el trabajo que me permitió entender un poco mi propia exilio personal o mi propia diáspora una vez que yo me voy del país. Este proyecto se llama What I'm Looking For. Fue presentado en Juntos y Aparte en unas ediciones anteriores y trata sobre los mensajes de chat que se enviaban internautas latinoamericanos hacia europeos tratando de migrar hacia Europa a través del amor y a través del deseo y a través del sexo. Evidentemente, ellos
todas las personas, los chicos en los chat gays que jugaban con ellos, eh, de alguna forma buscaban acentuar los tópicos que en Europa se tienen acerca de lo que es el perfecto amante latinoamericano, cariñoso, caliente, guapo, Latin lover, etcétera. Y eso estaba reflejado en muchos de sus mensajes. Yo lo que hice fue aislar cada uno de esos mensajes e hice una especie como de arquitectura, de paisaje sobre donde de alguna manera iba colocando unos arriba del otro. Evidentemente es un paisaje virtual porque evidentemente ni los latinoamericanos que escribían a estas personas europeos conocían Europa, ni los europeos conocían Latinoamérica. Y el único paisaje en que ambos compartían, el único paisaje real para ambos era la pantalla. Y seguramente ninguno de estos contactos se iba a materializar, pero era una especie como de una lista de deseos y cómo reimaginar o cómo imaginar el lugar del otro, cómo imaginar el dejar tu lugar, cruzar fronteras y reinventarte en base a los tópicos en la cual han estado de alguna manera acostumbrados tanto de un lado como del otro. Este proyecto fue presentado en diversas bienales durante el 2003 y 2004 y fue como con gran feedback porque de alguna forma también fue de los primeros proyectos que hablaban sobre las redes sociales que hoy día nos controlan por todos lados, ¿no? Aquí otro de los proyectos que tenían que ver con este trabajo, en la cual son solamente textos, en estos habían fotografías. Este es otro proyecto que yo hice con Juntos y Aparte, que se me invitó a reimaginar las fronteras, las antiguas fronteras de la Gran Colombia o lo que el antiguo proyecto de la Gran Colombia y me pareció a través de una bandera. Estas banderas fueron izadas, ¿no? Lamentablemente no tengo fotografías de cómo fueron expuestas, pero este es el diseño de la bandera, en la cual lo que hice fue tratar de hablar de cómo una comunidad, la LGTB, puede reimaginar comunidades más allá de la frontera, y de hecho, esto es una aplicación, es una red social que cruza todo tipo de frontera, pero bajo unos parámetros que son compartidos por no solamente entre Venezuela y Colombia, y, eh, sino también entre todos los países latinoamericanos. Pero no solamente compartimos el sentido comunitario y las búsquedas asociadas a este tipo de aplicaciones, sino que también, y muy lamentablemente, compartimos a los dos lados de la frontera los mismos problemas y los mismos desafíos que enfrenta la comunidad LGTB de homofobia y de violencia y de incomprensión y de expulsión. Entonces, para mí era como muy significativo eh, concentrar bajo una bandera no solamente todos los esfuerzos comunitarios que pueden hacer la comunidad LGTB, no solamente evidentemente para conseguir el amor o el deseo, sino también para establecer una red comunitaria, sino también denunciar todos los problemas que aún no hemos resuelto no solamente en ninguna de las dos lados de la frontera, sino muy lamentablemente en toda Latinoamérica, donde el machismo y y la incomprensión hacia la comunidad LGTB es muy marcada. Este es otro proyecto, este lo hice en Caracas, se llama Avenida Libertador. Y no es aquí no hablo de fronteras entre dos países, pero sí hablo de fronteras que hay en una misma ciudad. Esta es una avenida que está dividida en varios, la ciudad de Caracas está dividida en varios municipios y esta avenida, que es una avenida muy importante, está dividida en dos, está ubicada en la mitad de dos municipios, un municipio chavista, tradicionalmente chavista o de izquierda, y un municipio tradicionalmente de oposición. Pero en esa avenida, además, es donde trabajan la prostitución transgénero. Y,
y ambos municipios, en un esfuerzo por protagonizar el espacio y adueñarse su narrativa sobre la avenida entera, decidió pintar cada lado de la avenida con lo que consideraban que la herencia artística más importante de Venezuela en el siglo XX. El lado de izquierda consideró que era la figuración y el lado de la derecha consideró que era la abstracción y el cinetismo. Y es así como la avenida en plena mitad, en plena frontera de los dos municipios, pasa de la figuración a la abstracción o viceversa, por donde vengas circulando. Y el video consiste en que cada una de las chicas que trabajan en la avenida, que como todos imaginamos, la gente que trabaja de forma clandestina en la noche tiene su territorio muy marcado, ellas se presentan en cámara como cada uno de los artistas figurativos o cinéticos que están representados en su lado de trabajo. Es así como se presentan como Armando Reverón o como Jesús Soto o como Cruz Diez o como Alejandro Otero. De alguna manera, el video no solamente te muestra las relaciones de poder que hay entre el poder y el arte y la sociedad, sino también los distintos contratos y negociaciones que pueden haber en un espacio fronterizo. Este es otro proyecto llamado Ensayando la Postura Nacional. Aquí, una vez más, no estamos hablando de una frontera eh, nacionales, de país, sino las fronteras ideológicas que de alguna manera han armado las narrativas políticas dentro del espectro venezolano y que de alguna manera tienen eco dentro del espectro latinoamericano. Estas imágenes que estamos viendo ahora son las imágenes que pintó el pintor y muralista Pedro Centeno Vallenilla, que fue un pintor fascista, formado en la Italia fascista durante los años 50 y fue el pintor oficial de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que fue una dictadura de extrema derecha en los años 50. Y todas estas pinturas están en los salones oficiales, en el círculo militar, en el Congreso, etcétera, conforman la imaginería del Estado. Y ha tenido una gran influencia en Venezuela, no solamente de cómo concebimos lo militar, ni cómo concebimos la historia patria, sino también cómo nos concebimos o cómo nos miramos a nosotros mismos, porque esta exacerbación sexualizada que hay en todos estos cuerpos, tanto masculinos como femeninos, de alguna manera ha hecho una especie de amalgama en que el venezolano, y yo creo que de alguna forma el colombiano, eh, bebe de esto, en la cual tanto lo militar, lo racial y la sexualidad están totalmente unidas en un solo ente. Con este trabajo, este pintor, Centeno Vallini, era un pintor homosexual y por eso de alguna manera esta sexualidad en su pintura, ese manierismo en su pintura está muy marcado. Yo lo que hice fue unas fotografías donde trabajé con gente de sectores populares, que es hacia donde se dirige el discurso chavista, que es el sistema, es la dictadura que tenemos actualmente, pero desde el otro orilla ideológica, desde la izquierda, pero que al igual que Pérez Jiménez, habla de lo militar y habla de lo racial con otros puntos de vista, pero que colocan en el tapete que de alguna manera esos dos problemas no han sido resueltos en el país, ni desde la izquierda ni desde la derecha. Entonces aquí hablamos de las fronteras, desde que puedan haber entre los dos puntos de vista, entre lo militar, entre lo cívico, entre los problemas raciales, entre la sexualización de todas estas problemáticas y cómo de alguna forma eso nos sigue dominando nuestras narrativas ideológicas y políticas. Y este proyecto, también realizado en Venezuela, trabajé con la comunidad transgénero. Para hacer un proyecto, me interesaba trabajar con una comunidad orientada a los derechos humanos que trabajaran con temas identitarios y me focalicé directamente con una ONG que trabajara con temas de apoyo a la comunidad LGTBI, pero específicamente a la comunidad transgénero. Y con ellos hicimos una serie de retratos que buscaban o que buscamos demostrar o retratar
a las distintas mutaciones que ha tenido la sociedad venezolana después del chavismo, de cómo han surgido personajes que antes no existían y que de alguna manera han reconfigurado toda la nomenclatura social desde el poder hasta la sociedad civil dentro del país. Pero es una nomenclatura que de alguna forma tienen eco o tienen una dimensión similar a otros países en otros momentos históricos que han tenido proyectos autocráticos o dictatoriales similares. De alguna forma, el ejercicio del poder y el ejercicio de la resistencia, de alguna forma, tienen similitudes en cualquier sociedad y en cualquier momento de espacio y tiempo. Y este proyecto lo traigo a colación porque una vez más también habla de las fronteras ideológicas que pueden haber en un país, que puede partir un país en dos, y todos los esfuerzos que debemos hacer como sociedad para lograr traspasar esa frontera y volver a recuperar de alguna manera una cohesión entre los distintos sectores de la sociedad que hoy día está muy fragmentado dentro del país. Este proyecto se ha exhibido en Colombia, justamente se exhibió en el Mambo y se ha exhibido en varias partes, en varios museos del mundo. Estuvo durante los 2 últimos años circulando en varios lugares. Y cada uno de ellos, quizás no lo ven por la rapidez que estoy mostrando las imágenes, pero y también porque es muy sutil, en la base de la mesa están los nombres de los personajes. O sea, no es el nombre y apellido de quien estoy inspirado, porque de hecho es básicamente sociedad civil, pero sí los nombres de las tipologías de los personajes, que es como una especie de pintura de castas de toda la sociedad venezolana a través de todos estos retratos eh, y de todas estas problemáticas de supervivencia dentro de la sociedad venezolana. Aquí cómo se exhibe, que normalmente lo exhibo con la potencia del color rojo eh, para de alguna manera ubicar el contexto ideológico donde fueron de la problemática de esta sociedad y, y normalmente en formatos muy grandes de manera de tener una relación uno a uno con cada uno de los retratos. Y para terminar, quiero mostrarles un proyecto que hice a petición del Museo Tamayo en su aniversario de hace 4 años. El Museo Tamayo en México fue creado en 1981 y quise hacer un proyecto donde hacía una especie de efemérides de todo lo que ocurrió en ese año, en el 81, que además fue el año en que se inició o se descubrió la epidemia del HIV, convertida en SIDA, y que hizo tantísimo daño a todos los avances que se habían realizado durante los años 70 a la comunidad LGTB en el mundo. Lo que hice fue todo un efemérides de qué estaba ocurriendo básicamente en Latinoamérica y lo que estaba ocurriendo también en países como Estados Unidos o Europa, que tenían repercusión en Latinoamérica durante ese año. No solamente se descubrió el HIV, sino que además hubo muchísima actividad dentro de la comunidad LGTB en el continente. Y normalmente este tipo de efemérides no se compila. Entonces, para mí fue como muy interesante hacer esta investigación y hablar sobre ello. Y además, muchas de las personas que están nombradas en esta imagen son gente personajes que posteriormente iban a hacer trabajos mucho más importantes, pero que en ese momento eran muy jóvenes, incluso niños. Y esta última imagen, que fue también otro de los proyectos que hice para el Museo Tamayo, eh, fue un pantallazo que le hice a mi propio Grindr, a mi aplicación Grindr, una vez que yo realizaba un vuelo para China, justamente para mostrar la serie de régimen, un vuelo evidentemente de muchísimas horas, y yo me monté en ese vuelo con muchísimos problemas en la cabeza y de hecho, para hacer cuento corto, justo cuando estaba entregando el ticket,
para entrar, me llaman por teléfono a decir que en mi casa, por una reforma que yo había hecho, estaban los bomberos y estaba la policía y estaba el ayuntamiento y estaba todo el mundo. Y en ese momento me tenía que yo montar en el vuelo a China sin comunicación durante 14 horas. Eh, Evidentemente yo me sentía no solamente por esa situación muy derrotado, sino que además yo traía situaciones personales que se montaban sobre ella. Y yo cuando abro el teléfono para cerrar todas las aplicaciones, tenía por accidente abierta, bueno, muchísimas, tengo todas, como que todas abiertas en el teléfono y veo que también está abierto el Grindr. Y recibí un mensaje de alguien que estaba dentro del vuelo. Y me dio muchísima gracia porque sentía que dentro de la oscuridad siempre puedes conseguir una voz amiga. Dentro de cada paso fronterizo, que de hecho es lo que es lo que yo iba a cruzar en ese momento, también siempre hay una mano amiga que te puede ayudar. Y eso para mí fue como muy esperanzador y por lo menos en ese momento de tanta angustia, logró arrancarme una sonrisa. Muchas gracias, Alexander, por compartir estos proyectos. Creo que ambos localizan o prestan atención, recaban información que a veces está em, o mal difundida o poco comunicada. Y creo que ya sea desde un observatorio como desde la práctica artística, ponen al presente, ponen al frente de una manera muy relevante estas problemáticas. Y bueno, también creo que de manera muy temprana, en el caso de Alexander, con el uso de las redes sociales y también Adriana con el observatorio. Me pregunto si tal vez, Adriana, tenés alguna pregunta o comentario sobre el trabajo que ha presentado Alexander y luego también al revés, creo que sería interesante en algunos comentarios o preguntas porque desde diferentes disciplinas y modos de trabajo creo que hay un modo de mirar y de complementar las miradas que podría ser interesante que puedan dar una idea, una opinión, un punto de vista. Listo, pues muchas gracias. No, Alexander, muchísimas gracias por mostrarnos los proyectos en los que has trabajado. Realmente me generan muchas preguntas, me generan muchas inquietudes, muchos comentarios. Yo quería preguntar, me llamó mucho la atención el proyecto que nos mostraste de la silueta de la Gran Colombia con el logo de Grindr. Me pareció que resonó mucho con, con varias inquietudes que tengo adentro y quería preguntarte más. Era sobre si nos podías comentar un poco más cómo llegaste a escoger, por ejemplo, justamente Grindr, que fuera Grindr como este espacio o esta aplicación que unificara justamente o que apareciera en la mitad de la Gran Colombia, porque cuando pienso en Grindr también pienso, por ejemplo, en una aplicación que es muy utilizada principalmente es por hombres gays, cisgénero, gays, entonces me llamaba mucho la atención, bueno, cómo fue ese proceso de escoger a Grindr, qué te generó eso, pero también me gustaría saber cómo ha sido la receptividad de estos proyectos especialmente, no sé si los has presentado ahí, si no sé si los has presentado en espacios como Cúcuta o en espacios de zona de frontera y cómo ha sido esa receptividad también con las comunidades. Muchas gracias, Adriana, por el interés y por la pregunta. Cuando hice el proyecto de la bandera de la Gran Colombia, todos sabemos, todos los colombianos y todos los venezolanos, y yo me imagino que todos los latinoamericanos también, de todas las similitudes que tenemos, tanto los venezolanos como los colombianos, y cómo de alguna forma todos hemos soñado o imaginado que llegase en algún momento a futuro nuevamente ese momento, el momento de la unificación. Sin embargo, es verdad que sí, que no solamente tenemos muchas similitudes,
historia compartida, raza, paisaje, etcétera, sino también profundas diferencias. Y sería, en el caso de esa utópica unión, sería un gran desafío enfrentar todas esas diferencias. Y por esa razón, repensando reimaginando la Gran Colombia y pensando la complejidad de una unión, me pareció idóneo ejemplificar, dar como un modelo de comunidad donde de alguna manera muchas aristas han sido ya pulidas, no solamente evidentemente entre venezolanos y colombianos, sino en el mundo entero, de cómo la comunidad LGTBI ha podido trabajar y realizar desde cada uno de sus lugares de origen, trabajar con un sentido comunitario, con una lucha que de alguna manera han tenido eco y que son similares en cada lugar. Y eso nos ha dado, creo que eso sería interesante como ejemplo de cómo construir comunidad más allá de la frontera y cómo construir comunidad en función de los intereses compartidos que no son pocos. Por esa razón fue que me pareció idóneo dar un ejemplo como de una comunidad entre muchas comillas exitosa, como un modelo a seguir. Pero por otro lado, y como lo dije anteriormente, también para evidenciar todos los problemas y rechazos y peligros que tiene la comunidad LGTB, no solamente entre los dos países, que no son pocos, sino también en el mundo entero. Entonces, son como dos alertas, una alerta positiva y una alerta negativa, y ambas muy profundas, y que de alguna manera puede ser como una bonita metáfora de las alertas posibles que podrían haber en la posible unión de estos dos países. En cuanto al What I'm Looking For, bueno, y esa bandera, ambos se mostraron en Cúcuta. Lamentablemente yo no he podido ir en ninguna de las dos oportunidades. Sí conozco Cúcuta, pero en otros momentos de mi vida no trabajando. He ido muchísimo a Colombia, y tengo entendido que tuvo como muy buen feedback. What I'm Looking For fue presentado, como lo comenté anteriormente, en varias bienales en su momento. La bandera solo lo he presentado en Cúcuta. La verdad es que debería presentarlo en otros lugares. Pero siento que cuando hablamos de la Gran Colombia, eso es algo como que es inmediato entre los colombianos y los venezolanos, y no sé hasta qué punto pueda ser entendido en otras latitudes. Quizás por eso no lo he mostrado en otro lugar. Pero sí he tenido, aunque yo, todo mi trabajo, que tiene muchísimo que ver con sociedad y política e ideología, básicamente venezolana y latinoamericana, sí, sí, sí. Sí trato que de alguna forma se entienda desde diversos lugares. Y, y yo o sea, como mi experiencia de vida, que dentro de la comunidad LGTB, de alguna manera eso lo trato de impregnar todos estos proyectos que hablan de sociedad y de política a través, desde un punto de vista personal, que está evidentemente muy bañado por mi visión homosexual de todos estos eh, planteamientos. Y eso creo que le da, de alguna forma, eso le da una universalidad para otras comunidades y otras sociedades desde otros lugares. Y bueno, Alexander, gracias por estos comentarios. Eh, no sé si tendrías algún comentario o también pregunta con la presentación que hizo Adriana en relación a este observatorio de género. Digo porque de alguna manera este proyecto que has presentado, What I'm Looking For, em, casi podría ser pensado también como no específicamente como un observatorio en términos formales, pero sí como un análisis de esa intimidad o de ese espacio público y privado que son las redes sociales de manera muy temprana, y este proyecto de Adriana, si bien no específicamente no es de Cúcuta en particular, pero sí son proyectos
la mayoría de los que has presentado, Alexander, que dan cuenta de un estado de la cuestión, de un momento sincrónico en ciertos momentos, como el proyecto que también has presentado en el Tamayo, que me parece muy interesante. eh, Pensar un año o un momento no solo como grandes acontecimientos, sino como momentos particulares de la vida de personas que también son significativas verlas en conjunto. Entonces creo que hay interesantes conexiones en el modo en el cual han trabajado en los últimos años ambos, ¿no? Adriana y Alexander. Yo quería comentarle a Adriana, o sea, primero, eh, mi admiración y felicitaciones por el proyecto que estás haciendo fronterizo. O sea, es, una vez más, o sea, hay demasiadas urgencias en ambas sociedades y cuando se habla de frontera, las urgencias pareciera que se duplican. O sea, los espacios fronterizos, las urgencias son como mucho más dramáticas porque de alguna manera es una especie como de abandono también cuando se acercan entre ambos países, cuando se acercan a la zona fronteriza. De alguna forma, y entre paréntesis, es un poco lo que yo traté de plantear en el video de Avenida Libertador, que es un espacio fronterizo dentro de una misma ciudad. Pero volviendo al proyecto de Adriana, mi pregunta, me gustaría saber, porque yo he trabajado en varios proyectos, quizás lo que acabo de mostrar no tanto, pero en otros sí, donde involucro, que lo mencioné al principio, donde involucro gente de diversas disciplinas. Y no solamente disciplinas artísticas, sino también disciplinas sociales. No sé hasta qué punto están abiertos para poder realizar proyectos conjuntos o poder ser como, dar como plataforma o herramientas de trabajo para los artistas, para desarrollar proyectos en concordancia y con el apoyo de tu organización. Porque yo creo que a través del arte se pueden generar y se puede expander muchísimo más todo este tipo de proyectos y de trabajo que pueden ser no solamente de lo artístico, sino también de tu propia esfera social. O sea, creo que de alguna manera es una especie de ganar-ganar, ¿no? Entre ambas partes. Entonces quería saber hasta qué punto en un espacio como Cúcuta, sé que las experiencias de Juntos de Parte apuntan sobre ello, pero hasta qué punto se pueden generar proyectos en la cual puedan trabajar conjuntamente con un artista. Dale, Alex, muchísimas gracias Alexander, muchísimas gracias por esta pregunta. Con lo primero que dices, quiero responder que sí, esa sensación de urgencia efectivamente es algo que yo creo que acompaña la vida en Cúcuta. Quiero comentar que justamente yo estuve en Cúcuta ahorita desde abril hasta septiembre de este año porque estaba llevando a cabo mi trabajo de campo para el doctorado. Y en una de las entrevistas que hice, a mí me llamó mucho la atención lo que comentaba esta entrevistada porque resonó bastante con muchas de las cosas que yo creo que sentimos sobre lo que es el vivir en esta zona de frontera. Y es que ella decía cómo acabamos de crisis en crisis. Entonces, que la crisis del Catatumbo, que la crisis con la frontera, que la crisis de seguridad, que la crisis de pandemia. Entonces es como esa sensación de ese como ese presente perfecto, ese presente que permanece, que pasa una vez y que sigue permaneciendo, que es lo que está pasando, que es sobre que es lo que está pasando en la ciudad, como que es una urgencia que permanece, que se va nutriendo de otras urgencias pero que es como lo que casi que lo que organiza o busca organizar ese día a día en la ciudad y justamente esa movilización de acciones también. Y solo quería como comentar eso porque me resonó mucho con lo que me dijo esta entrevistada, que yo creo que es el sentir de muchas personas allá. Cúcuta está en un constante presente perfecto del que no salimos, una urgencia que se alimenta de otras, que sigue permaneciendo a través del tiempo.
Ya con relación a lo que tú me dices, yo creo que justamente estos proyectos no, estos procesos organizativos y estos procesos sociales deben nutrirse de distintas disciplinas y de distintas formas de crear propuestas, de crear conocimiento, de crear formas de estar, formas de entender la ciudad. Así que con relación a lo de colaboraciones con espacios o con propuestas artísticas, me parece supremamente necesario incluso. Yo actualmente ya no me encuentro en el observatorio porque cuando llegué a Canadá fue como listo, ya me voy a dedicar a mi proceso ya académico, y el observatorio siguió andando, ha seguido andando por su cuenta, pero por supuesto si tú necesitas los contactos, con mucho gusto a través de Alex, a través mío, porque si algo siento que son necesarios, yo creo que incluso lo que permitió ver este diálogo que tenemos acá en este espacio es como todas las miradas que se busquen hacer de un lugar de frontera, en este caso como Cúcuta, siempre van a ser miradas limitadas. Es decir, desde el observatorio o desde organizaciones sociales que busquen producir información sobre lo que está aconteciendo en la frontera, pues vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de las situaciones que están enfrentando mujeres, personas LGBTI, personas migrantes en torno, por ejemplo, a desconocimientos de derecho. Pero como les comenté en mi propia exposición, pues no lo es todo. No, eso no puede, eso no capta todo lo que pasa en estas realidades. Por ejemplo, en la construcción de tejido, de cuidado y de sostenimiento de la vida. Ah, y lo que tú muestras también del arte es justamente otra forma de buscar entender la frontera, de capturar lo que está pasando ahí, que también, como todo esfuerzo, resulta siendo limitado. Y eso yo creo que es lo rico ahí, justamente sea limitado, que sea contenido, y más lo que busca eso es como, bueno, ¿cómo podemos entonces buscar un trabajo conjunto entre estas distintas miradas? Entonces, todo esto para decirte que me parece maravilloso, pero más allá de eso, me parece necesario, porque todos nuestros puntos sobre este escenario tan complejo siempre van a ser puntos en concretos, que lo que justamente debe movilizar es, bueno, busquemos otras miradas, busquemos cómo trabajar desde distintas miradas, también desde una visión muy interdisciplinaria. Entonces, todo eso para decirte que maravilloso. Y si algo es necesario, más sobre todo yo creo que en Cúcuta, donde el decir, y yo puedo ser muy crítica sobre esa mirada que se tiene de Cúcuta desde el interior del país, y es, por ejemplo, que en Cúcuta no hay cultura o no se crea arte. Por lo mismo de que está la lógica de que como vivimos de crisis en crisis, entonces pues allá solo respondemos a la crisis y es nuevamente no es cierto. También pasan muchas otras cosas que no llegan hasta el registro de las grandes ciudades, y precisamente ahí es cuando el arte puede venir a alimentar, o los procesos artísticos pueden venir a alimentar y a trabajar con lo que ya se está generando la ciudad en relación a eso, que también está pasando. Sí, creo que es muy productivo también este encuentro y esta conversación de cómo eh, han trabajado cada uno de ustedes. Bueno, no sé si tienen algún comentario o pregunta, si no podemos ir finalizando este encuentro. Clarisa, no sé si quizás tú también tengas alguna pregunta o algún comentario. Sí, más o menos los comentarios que les propicié hace unos momentos, creo que en estos contextos y sobre todo en el devenir de ciertos procesos contemporáneos, visibilizar y reforzar estos puntos de vista, este tipo de proyectos me parece fundamental y también estas conversaciones donde tal vez estamos trabajando en puntos de vista, en proyectos más o menos similares, pero a veces no llegamos a conectarnos del todo, entonces también celebro este tipo de conversaciones
y encuentro. Em, y bueno, reitero también que esta conversación es en el marco de un programa, un conjunto de conversatorios entre Juntos y Aparte y Bien al Sur, que se titula En Marcha, Arte, Pensamiento y Pedagogía de Frontera, que es algo que desde Cúcuta y particularmente Juntos Aparte se viene trabajando hace muchos años y que es uno de los puntos de vista en los cuales Bien al Sur también intenta desarrollar proyectos desde el arte y la cultura y también desde el marco de la universidad, que es la institución organizadora de esta bienal. No sé, Alexander, si quisieras hacer algún comentario o pregunta. Estás silenciado. Estás silenciado. Adriana, tú estás en Canadá, ¿no? Sí, actualmente me encuentro en Toronto porque estoy realizando mis estudios de doctorado en estudios de mujeres y género, justamente investigando, siguiendo la investigación sobre Cúcuta y Ah. sobre todo el trabajo que se han hecho a partir de que han hecho distintas organizaciones, tanto locales como cooperación internacional Ujú. y Estado colombiano en razón a la respuesta de atención humanitaria a mujeres, tanto migrantes como nacionales, en la ciudad. Entonces ha sido una continuación de lo que venía haciendo, pero ya en este caso ya de carácter personal. No, no, buenísimo, excelente. No, solamente que ojalá podamos coincidir. Me encantaría que coincidiéramos en algún lugar. Por eso te pregunté dónde estabas. Bueno, no, Alexander, me parecería maravilloso, realmente quedé muy, muy motivada con los proyectos que tú comentas. Aparte, me parece que hay una potencia importante en pensarse también estas zonas de frontera desde el deseo, más allá de solo desde la contabilización de la violencia o desde los registros institucionales. Entonces, claro que sí, yo con muchas ganas y acá cualquier cosa, súper bienvenido. Gracias, Adriana. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, y gracias, Clarisa, por este encuentro tan insospechado como bienvenido. No, me ha encantado. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias Alexander y muchísimas gracias también a ti, Clarisa, y a todo el equipo por facilitar este diálogo. Bueno, un placer conversar con ustedes y seguramente nos cruzaremos en algunas otras conversaciones o proyectos. Un placer escucharlos y que hayan compartido su trabajo y su punto de vista con nosotros. Les dejo un saludo. Muchas gracias. Gracias. Hasta Un luego. saludo y que así sea.